¿Cómo se explica lo que ocurrió anoche en el Estadio Nacional, el primer concierto de Daddy Yankee? ¿Qué falló? ¿El Estadio Nacional es un recinto apto para recibir este tipo de eventos, para aclarar estas dudas? Nos acompaña Michel Delerve, consultor en gestión de emergencias. Michel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. A ver, lo primero, ¿cómo viendo tú trabajaste, has estudiado el tema de seguridad en los estadios, en recintos, en eventos multitudinarios? De primera vista, imagino que no fuiste al concierto, no. Pero viendo imágenes, viendo la cantidad de videos que han circulado, ¿cuál es tu primer análisis respecto a lo que sucedió ayer y lo que hemos ido conociendo? Yo creo que no se puede hacer un análisis sin, de una otra manera, tomar lo que ocurrió, pero también con las explicaciones. Ya. Es cierto que nadie está obligado a lo imposible, pero me llama mucho la atención porque vemos esta fragmentación, ¿no? Por una parte, pareciera que el estadio o la instalación, por una parte, está en un sector, la producción en otro sector y la autoridad pública en otro. La verdad es que aquí se requiere integración y, por lo tanto, probablemente lo que nosotros tuvimos es un problema de estándares, de norma, pero también de trabajo integrado entre cada uno de los actores. Porque efectivamente la productora tiene razón de que básicamente su responsabilidad es dentro del recinto, pero por otro lado debemos comprender que el diseño del evento no puede hacerse solamente puertas adentro, también es puertas afuera y ahí se requiere la integración con la autoridad pública para un diseño. Y ese diseño finalmente es el que se pone en escena. Hoy día, por ejemplo, se tomaron varias medidas, lo conversamos justamente en comerciales. El perimetrar el estadio, de alguna forma, que para uno que va siempre, sobre todo a espectáculos deportivos, es como el desde. Y el Estadio Nacional es un estadio que te permite perimetrar con facilidad. No así otros estadios, por ejemplo, San Carlos de Apoquindo, de otro, que armar un perímetro es imposible, porque hay dos accesos al estadio, no hay nada más. En el estadio, por ejemplo, ese tipo de medidas y otras que se han adoptado, ¿son las adecuadas hoy día? O sea, la verdad es que ayer no ocurrió nada de eso y probablemente es la consecuencia de... Y eso tiene que ver con un diseño. Y ¿sabes lo otro que me ha llamado la atención? Es que hoy día pareciera que estuviésemos descubriendo estas iniciativas o estas medidas. Como el hilo negro de viaje. O sea, absolutamente. El año 90 en Chile hubo uno de los primeros conciertos o de los más conocidos, obviamente después de recuperada la democracia, el de Amnistía Internacional, Claro. que fueron un par de días de hecho. Y la verdad es que el cierre empezaba casi en Irarrázaval. O sea, estamos hablando de una medida que para nuestro sistema no es desconocido. Incluso más allá de que fuésemos en algún momento dado a comparar cuáles son las normas y sistemas que existen en países desarrollados. Porque no debemos olvidar que esta es una industria internacional que genera mucho dinero, donde además los destinos se eligen a partir de circuitos. Ya. Y por lo tanto corresponde también de que deberíamos estar permanentemente actualizados con lo que ocurre fuera del país en materia de organización. Como decías tú, Michela, faltan todavía elementos para entregar más o menos un bosquejo de qué fue lo que sucedió ayer. Pero ¿cómo se puede entender que un concierto como el de ayer de Daddy Yankee, la semana pasada tuvimos 4 Coldplay y no pasó cosas mayores? Claro, hubo gente que se coló, como en todos los conciertos, pero cosas mayores no sucedieron. Y ahí entra el análisis. ¿Es el tipo de público que va o sencillamente es la organización, que son productoras distintas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay un modelo a nivel internacional que desde el punto de vista de calidad es de los modelos más destacados y que probablemente, como se dice en buen chileno, la lleva en materia de servicio. El modelo de Disney. Ya. El modelo de Disney establece 4 estándares que si no se cumple el primero, no se sigue al siguiente. Y esos estándares son seguridad, lo que es servicio, puesta en escena y al final eficiencia. Por lo tanto, la seguridad es la que manda. Dentro de la seguridad debemos comprender que hay condición y percepción. Es decir, hay un elemento, cuando hablamos de la percepción, también nos vamos entonces a lo social. Es decir, en la conducta, el comportamiento de las personas es clave. Por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con que aquí se empiece a estigmatizar con tal público o tal público. Cuando tú organizas un evento, tú sabes cuál es tu público objetivo y por lo tanto debes ser capaz de conocer cuáles son sus deseos, sus necesidades, cuáles son sus conductas, que como te señalo, esto en modelos como el de Disney son parte de, digamos, el libreto para poder diseñar un servicio de estas características. Tú hacías la comparación, por ejemplo, lo que fue el concierto de Amnistía hace más de 30 años. ¿Es el mismo público el de esa época que el de hoy día, por ejemplo? No, probablemente, claramente ha cambiado y Chile... No nos olvidemos que culturalmente ha cambiado mucho en los últimos años. Quizás tenemos 2 factores. Tenemos menos respeto a la autoridad,
por lo tanto, a las normas, y eso es algo que sabemos. ¿Cuánto hay de eso ayer, quizás? Yo creo que al final, porque se da el fenómeno y ha ocurrido no solamente en espectáculos musicales, Michelle. A mí me ha tocado verlo en el estadio, el último partido en San Carlos de Apoquindo, por ejemplo, Colo-Colo, River Plate, te estoy mencionando partidos de este año, de hace los últimos 2 o 3 meses, en que llega una cantidad de gente sin entrada, le da lo mismo, hacen estas avalanchas y entran igual, y les importa un comino, esté carabinero, esté quien esté. O sea, la verdad es que eso implica, entre otras cosas, y va en seguridad pública desde los saqueos. No nos olvidemos que los saqueos es algo que es dentro de la última década en nuestro país solamente. Es decir, básicamente estamos hablando de una suerte de saltarse las filas, de no respetar la norma, no respetar al otro, pero que no es algo tan antiguo, no es tan propio de nuestra cultura. Por lo tanto, es fundamental ese elemento al momento de planificar este tipo de eventos. El saltarse la fila, el tratar de entrar sin pagar. Hoy día lo vemos en conductas cotidianas, que va desde saltarse el metro hasta no pagar en un bus del Transantiago. Por lo tanto, ahí hay un desafío que, más allá de cualquier cosa, estamos hablando de un desafío cultural que no es menor, pero que obviamente impacta cualquier evento masivo, no solamente un concierto. Estamos pensando, por ejemplo, en los Panamericanos. Claro. Estamos pensando en querer postular a un mundial de cualquier cosa, en un concierto, en cualquier elemento. Pero en ese fenómeno más sociológico que quizás que tú mencionas, ¿cuánto también tienen de incidencia las redes sociales? Mucha gente que ayer se ufanaba, se grababa en cancha VIP. Aquí estoy, sin haber pagado un solo peso, entré, nadie me revisó. Esto era como un logro, era como el Daddy Yankee versión nacional. Bueno, la verdad es que estamos en una sociedad hiperconectada, por lo tanto la emocionalidad está dada también por esos elementos. Y quizás quiero señalarlo de un punto de vista que no lo vimos ayer, por suerte. Lamentablemente estamos llegando nuevamente al por suerte o al gracias a Dios. O sea, si hay un fallecido ayer, hoy día no hay concierto. Exacto. ¿Qué pasaría si en las redes sociales el día de ayer se viraliza un video que de una u otra manera altere a la comunidad al interior del Estadio Nacional? Por ejemplo, que empiece a correr el rumor de que hay armamento, de que hay alguien baleado, un disparo al aire. La verdad es que estamos hablando entonces que no es solo la condición, también es la percepción. Y cuando tú hablas de las redes sociales, tiene que ver con que eso, de una u otra manera, afecta mucho el estado de ánimo. Por lo tanto, hace 20 años atrás, o como hablamos, en el concierto de Amnistía, no era necesario pensar en las redes sociales. Hoy día sí es necesario copar los espacios comunicacionalmente. ¿Es un estadio como el Estadio Nacional, el estadio ad hoc para este tipo de eventos? Sí, claro. Es un lugar que es ad hoc. Tiene no olvidemos, fue construido para un mundial. Por lo tanto, tiene, desde el punto de vista de la infraestructura, sus capacidades, probablemente mucho mejor estándar que la mayoría de las instalaciones en nuestro país. Por ejemplo, la explanada que tengan los costados, eso, no hay otro estadio que tenga ese espacio quizás que tiene el Estadio Nacional. Y no solamente eso, hablemos incluso del entorno en el caso de una evacuación. Sí. Tú tienes lo primero, salir del estadio, una zona de amortiguamiento, ¿cierto? Claro. Y después tienes una segunda zona de amortiguamiento donde básicamente es muy fácil evacuar. Lo complejo de esto es que estamos hablando frente a una posibilidad de evacuación no relacionada con un terremoto o una situación que sea inesperada o que no sea esperable o que no sea manejable por nosotros. Estamos hablando de elementos que sí pueden ser mitigados y sí pueden ser manejados, que están asociados básicamente al orden público. Revisando las imágenes, Michelle, que no haya habido una tragedia, ¿es casi milagroso? Sí, claro, porque la verdad es que voy a una sola situación. No es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Una sola persona lesionada al interior, en el medio de la cancha. Imaginémonos cuánto nos habría significado poder brindar la ayuda necesaria a esa persona, trasladarla a un centro asistencial. Y por lo tanto, perfectamente por esa misma razón, una atención tardía perfectamente habría podido causarle la vida a la persona. Sí, hasta ahora la situación es tranquila, pero ayer vimos que las principales complicaciones se vieron una hora y media antes del concierto. ¿Qué debiese ocurrir? Porque aquí lo principal se vio no solamente afuera, también adentro. ¿Qué debiese ocurrir? Estamos viendo la imagen en vivo del ingreso justamente al estadio. ¿Qué debiese ocurrir quizás también adentro del estadio? ¿Qué otras medidas? Porque hemos conversado sobre el cierre perimetral. Hay otro elemento que después te quiero preguntar, que son las entradas con nombre y apellido, no entradas que la puede usar cualquiera, que ese es otro elemento central. Pero ¿qué debiese ocurrir dentro del estadio hoy día? ¿Qué medidas debiesen cambiar quizás? Bueno, la verdad es que esto es como una obra de teatro y por eso que es muy importante el diseño y la producción en estos eventos. Insisto, no solamente la productora, sino que la autoridad pública en su conjunto y también de la instalación. Esta puesta en escena es algo que se diseña y como cualquier obra de teatro
la verdad es que llega el momento del estreno y poco se puede hacer. No implica que uno no pueda improvisar o adaptar, pero la verdad es que el margen es escaso. Hoy día, por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que tiene que ver con el análisis que se está haciendo de las vías de evacuación, por ejemplo, en términos de la capacidad de carga de esa instalación. En segundo lugar, lo que tiene que ver con lo que hemos llamado guardias, ¿ya? Pero que seguimos con un concepto de control que no tienen facultades. Para los partidos de fútbol pasa exactamente y no lo solamente mismo. las facultades, uno lo ve en los partidos, tú lo mencionas, uno que va recurrentemente todos los fines de semana, te toca que ver que más que guardias son personas de 55, 60 años, mujeres, hombres, que son cortadores de boletos, te pueden acomodar y decir, ese es su asiento, caballero, pero no más que eso, ante situaciones llega una persona, no sé, o gente más joven, es poco lo que pueden hacer, ¿o no? Bueno, aquí es muy importante el tema de que la información y la sistematización de la experiencia vaya quedando, pero lamentablemente parece que esa continuidad en la construcción de conocimiento no existe en nuestro país en el manejo de este tipo de situaciones. Quiero señalarte un ejemplo. El año 2003, en Rhode Island, en Estados Unidos, hubo un concierto donde precisamente murieron muchas personas, las vías de evacuación no eran las adecuadas, murieron. Se hicieron, obviamente, todos los procesos legales, pero hubo lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas implicaron cambios. Uno de ellos, que debería ser hoy día, estamos hablando del año 2003, se generó una certificación, norma y preparación de lo que en inglés se llama crowd managers, que básicamente es una suerte de administrador de multitud. Ya. Ese básicamente personaje es lo que nosotros hoy día acá llamamos guardia. Es decir, es Esa una figura hoy día no existe en Chile. no existe, es una persona ¿Ya? que tiene preparación para trabajar en ámbito de control, de guía, de manejo del comportamiento de las personas y de la experiencia de servicio, pero que está asociado a eventos de alta Eso convocatoria. tiene un costo. Y no sé si los productores hoy día en Chile quieren asumirlo. No es barato. Bueno, ese es un tema que también tenemos que decir. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar, no en dinero, O a sino dejar que a de veces ganar. en vida, o dejar de ganar en dinero y pagarlo en vidas, en materia de una industria que gana muchísimo dinero y que, por lo tanto, estos son costos que además, desde el punto de vista... Aquí estamos hablando de artistas que no son locales, por lo tanto, ellos vienen en un circuito internacional donde están acostumbrados a pagar esos servicios. Por lo tanto, estamos hablando que desde el punto de vista del diseño de una producción internacional, no debería estar fuera del alcance de los costos. La seguridad en los alrededores del estadio, ¿debiese seguir en manos de Carabineros? ¿También debiesen ser guardias privados? ¿O está bien que Carabineros siga siendo o teniendo la potestad, por lo menos en los alrededores del estadio? Aún le hace sentido, por lo menos. No así tanto dentro de un estadio, porque uno siente que dentro de un estadio muchas veces Carabineros puede ser incluso peor la labor de Carabineros respecto a un estadio que esté abarrotado de gente. Así es. Bueno, un guardia, como le llamamos, es básicamente un agente de servicio. No tiene facultades para orden público. Por lo tanto, es inevitable que la policía sea la encargada de estar. Esto no es extraño en el resto del mundo. O sea, la policía está porque tiene que ver con la seguridad más dura, tiene que ver con el orden público y el control del orden público. Por lo tanto, no está mal. Y tampoco es criticable. No nos olvidemos, aquí estamos hablando no solamente de aspectos económicos, estamos hablando de eventos masivos, de recreación, de proyección y desarrollo de ciudad. Por lo tanto, es una materia que es de interés de la autoridad pública y es de interés público. Te lo mencionabas antes, Michelle. ¿Cuán importante también ocurre, uno tiende a hacer el símil con el fútbol? Porque son cuestiones bien similares. En el fútbol hoy día, cuando tú vas, por ejemplo, yo voy a la Católica, San Carlos de Apoquindo, tú llevas, ni siquiera, no vas con entrada, vas con el carnet de identidad. Con el carnet de identidad y no hay nada más. Con el carnet de identidad se sabe que compraste la entrada, se sabe si tienes pase de movilidad o no. Hasta ahora se exige el pase de movilidad. O sea, no es necesario tener un ticket. La entrada es nominativa. ¿Eso es un elemento central? ¿Da lo mismo la magnitud del evento? ¿Que la entrada sea nominativa, que tú no la puedas traspasar a otra persona? No solamente debería ser nominativa, no nos olvidemos que hoy día vamos a comprar un bono o vamos a cualquier lado y ponemos incluso la huella digital. Pero hoy día la tecnología nos permite eso. Lo que pasa es que requerimos tecnología que esté integrada. Hoy día, efectivamente, tú podrías tener reconocimiento facial, básicamente, automáticamente, no solo en un ingreso, en todo lo que es un estadio. Pero lamentablemente eso no ocurre porque básicamente seguimos fragmentados. Pero además yo creo que nuestras normas y estándares aún están al debe en términos muy bajos, que dejan mucho espacio para que el desde sea muy precario y por lo tanto estemos siempre apelando
a que sea lo más básico y no sea lo máximo en lo cual debería atender estas empresas. O sea, tomando un poco la experiencia y dentro de todo también la cultura que existe en nuestro país, no hubo una tragedia, afortunadamente. ¿Tú crees que se van a generar los cambios después de lo sucedido ayer? No, ¿Sin yo haber creo una que no. tragedia? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque hemos tenido, y hemos tenido el concierto punk, hemos tenido otro tipo de eventos donde efectivamente han habido personas gravemente lesionadas. Pero no solamente en un mundo hiperconectado, hacíamos la relación con las redes sociales, está el tema de lo que pasa acá. Hemos tenido discoteca en Brasil, hemos tenido conciertos y discoteca Claro. en Estados Unidos y en otros países del mundo. Por lo tanto, la sensibilidad debería existir. Yo la verdad es que creo que eso no va a ocurrir y que básicamente creo que tiene que haber aquí voluntad política para poder establecer voluntad. Eso significa liderazgo y autoridad. Y en ese sentido, creo que hoy día tenemos una suerte de competencia, era parte de la polémica de ayer y hoy día en la mañana, entre lo que es la existencia de un gobernador electo por la comunidad y lo que es una delegación Que el gobernador en presidencial. materia de seguridad no tiene No pito que tiene- tocar ahí. Exactamente. Lamentablemente. Y básicamente el gobernador probablemente tiene un interés muy profundo en el desarrollo de la ciudad por el solo hecho de ser una autoridad electa. Por lo tanto, su accountability, su rendición de cuentas hacia la comunidad es más potente. Pero ese capital no se está utilizando en materia de liderazgo porque esto queda radicado en una autoridad que es la delegación presidencial, que es una autoridad compleja porque tenemos dos autoridades de ciudad, dos autoridades de región, y eso hace muy complejo, y cuando estamos hablando de emergencia o de seguridad pública lo hace aún más crítico. Sí, Michelle, hoy día se viralizaron mucho en redes sociales, ayer también en la noche, las imágenes de lo que fue la fiscalización del lunes de las autoridades, Carabineros, la delegada presidencial, la misma productora, diciendo aquí casi pulgar arriba, aquí está todo listo. Eso deja en claro que pese a la actual normativa, todo se cumpla. Esa normativa hoy día realmente para este tipo de eventos está vencida, vetusta, como dice un amigo. Probablemente es muy básica y por lo tanto deberíamos empezar a mirar a mejores prácticas. En segundo lugar, creo que sería necesario indagar cuál es el involucramiento en realidad que están teniendo estas autoridades antes y durante y también después. Tengo mis dudas de que efectivamente las autoridades públicas, la autoridad pública, que no sea Carabineros, estoy hablando de la autoridad pública en su conjunto, esté presente durante el evento. Por ejemplo, tengo mis dudas respecto de que haya un puesto de mando integrado, donde todas las instituciones integrado y también unificado, donde todas las instituciones estén de una u otra manera coordinadas en un momento tal de que se puedan tomar decisiones coherentes que, ojo, una mala decisión en un momento dado de crisis puede significar aumentar la crisis. Y cuando estamos hablando de multitud, puede significar de una u otra manera una situación muy compleja. Quiero poner un ejemplo. No nos olvidemos del concierto de Ariana Grande en Londres, en Manchester. En Ariana Grande hubo un tiroteo, hubo personas fallecidas. No tenemos recuerdo, de hecho, de avalanchas y de arrancar. Vimos toda una puesta en escena con ambulancias, con carros bombas, con policía. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El diseño, el libreto de esta puesta en escena se hace antes. Es muy complejo estar improvisando en el mismo momento, pero es posible. Hemos tenido, como te digo, en ese ejemplo, situaciones bastante críticas en un estadio. Y quiero señalar que más aún, días después, se hizo un concierto aún más grande como forma de una otra manera de honrar a las personas lesionadas y honrar ese momento y dar una señal de que no se iban a interrumpir los eventos masivos. Incluso ayer se veían imágenes que eran bien insólitas de comerciantes ilegales con carritos de comida al interior del estadio. O sea, situaciones que realmente ayer muchas personas llegaron hasta dentro del estadio y nadie les revisó nada. Las mismas personas que fueron, muchos amigos acá en el canal, muchos ayer, esto era penal, las ánimas que estaban todos ayer en Daddy Yankee. La revisión era mínima, o sea, de seguridad, que te revisaran si es que llevabas alguna personas que obviamente llevan cuchillos, llevan diferentes cosas. Ayer no se revisó nada. Bueno, de hecho, ese es uno de los elementos que nosotros tenemos, ¿no? La falta de estándares, la falta de integración de la tecnología. No solamente está la detección de metales. Como te señalaba, hoy día hay mucha detección.
a partir de lo que se denomina video analítico, que de una u otra manera es video inteligente, no es simplemente estar viendo pantallas, es un video que capta la imagen, la transforma en datos y ese dato va a un software y ese software busca de acuerdo a ciertos parámetros. Es lo que nosotros habitualmente vemos más como el reconocimiento facial, pero es el seguimiento de patentes, es el seguimiento de una persona sospechosa, una serie de elementos tecnológicos hoy día que no están siendo utilizados en Chile. Y que más aún, debo señalarte que esto no debería ser solamente utilizado por una productora de eventos, sino que más aún debería ser parte de la instalación en el Estadio Nacional y en lugares como estadios. Es decir, puestos de mando con toda la tecnología integrada y adecuada para eventos masivos de estas características y que además no es una tecnología cara y que a nivel internacional está absolutamente masificada, incluso en instalaciones como malls. Michel Deler, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Ojalá que hoy día no se repita. ¿Tú crees que aprendimos después de lo de ayer, que hoy día no se va a repetir? Yo creo que es sumamente complejo. Estamos con un problema cultural, estamos con una debilidad por parte del funcionamiento del Estado. Me preocupa principalmente, yo soy vecino de Ñuñoa y por lo tanto me preocupa principalmente lo que tiene que ver con los vecinos. Esta es una industria que es absolutamente necesaria, muy importante, recreación, cultura, una serie de elementos que son fundamentales para construir comunidad, no solamente lo que aporta económicamente, y generar este encuentro, este roce con las comunidades locales, lo único que hace es que básicamente, es lo que siempre decimos en seguridad, ¿no? Terminamos, pareciera, quedándonos adentro de las casas y poniendo candados a nuestras... Se me dio una pregunta y te decía, te estaba despidiendo, pero también me hizo sentido con la última respuesta. Había una suerte también de válvula de escape después de 2 años, casi 2 años y medio, sin recitales. Claro, los de Coldplay fueron los primeros, también el de Dua Lipa, pero mucha gente sencillamente que lo de ayer fue... ya este concierto había sido suspendido hace mucho tiempo atrás, gente que tenía entradas hace mucho tiempo guardada. ¿Había realmente ayer unas ganas de estar en un lugar como pocas veces había ocurrido? Yo creo que sí, pero creo que estamos en una situación bien compleja para cualquier evento masivo, desde una manifestación hasta un concierto, que tiene que ver con que estamos con poco respeto hacia el otro, no considerándolo un legítimo otro, poca empatía y básicamente poco respeto al cumplimiento de ciertas normas de convivencia que son claves en una comunidad. Y eso también debe preocuparnos. Michel Deler, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.